Así que vamos a la Escritura y vamos a buscar segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Aleluya. ¿Ya lo tienen, hermanos? Algunos ya lo tienen, otros todavía no. Bueno, dice así la palabra de Dios: examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense ustedes mismos. ¿O no conocen o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Solo quiero ocupar la primera parte de la escritura del texto leído para compartirle bajo el tema bienaventurados los que creen. ¿Cuántos creen que hay bendición en creerle a Dios, hermano? Pero vamos a examinarnos en esta noche en el sentido de la fluctuación, de creer y no creer, y luego volver a creer, y luego volver a dudar y no creer. Vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo, en términos generales, está hablando a los corintios acerca de su vida, acerca de las cosas que están pasando en la iglesia, pero da una instrucción que usted y yo nunca tenemos que olvidar. Usted no tiene que andar probando a nadie, y usted no puede andar juzgando a nadie. Usted tiene que juzgar si usted solo. Usted tiene que probar si usted solo. Usted no puede decirle a los demás o a alguien: tú no estás en nada, tú no sos creyente, tú no te has convertido. Ese no es su problema, ni es la posición que a usted le corresponde. A usted le corresponde juzgar si usted solo, si usted es un creyente, si usted está en obediencia, en temor, en fe. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes en la iglesia de Corinto. Les está diciendo: examínense ustedes mismos. O sea, en un sentido personal, en un sentido individual, cada uno tiene que examinarse. Quiero como conectar la ministración de la palabra de esta noche con la predicación del día domingo, cuando hablábamos acerca de estar dentro o estar fuera. Uno sabe si está caminando en fe o no está caminando en fe. Uno sabe si está en Cristo o no está en Cristo. Entonces Pablo dice que es una responsabilidad personal el examinarse, el probarse, el asegurarse que usted no solamente ha tomado un estilo de vida de que se congrega regularmente, hace ciertas cosas buenas, ha dejado de hacer ciertas cosas malas que antes hacía. No, examínese si está en la fe. Amén. Examínese si usted vive con la convicción de que Cristo volverá. Si usted vive con la convicción de que el reino va a ser establecido sobre la tierra. Si usted vive con la convicción, con la seguridad de que hay resurrección de los muertos y que usted será levantado con cuerpo glorificado. O sea, examínese si usted realmente está viviendo bajo esas convicciones. Porque de lo contrario, todo puede ser un estilo de vida superficial donde no se disfrutan de las bendiciones de Dios. Ahora, muy importante para mí comenzar esta noche en la meditación de la palabra, estableciendo la diferencia o la separación desde el punto de vista de Dios y el nuestro. Nosotros tenemos que probarnos, examinarnos. Dios ya nos conoce. Y yo pensaba sobre esto es tremendo. Hablaba con alguien, con otro pastor, por cierto, hace poco, y le decía yo creo que una de las claves con Dios es la sinceridad. Porque cuando alguien está siendo abierto, franco delante de Dios, está siendo sincero, Dios lo sabe. Entre los hombres, entre las personas, en nuestras relaciones humanas, podemos fallarnos, podemos fingir, podemos engañar a las personas, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe quién lo ama. Dios sabe quién tiene temor de Él. Dios sabe quién confía en Él. Así que no se puede simplemente decir: yo amo a Dios con todo mi corazón, y Él sabe que no lo ama. Ni se puede decir: no, yo tengo temor de Dios, y Dios sabe que no tiene temor de Él. Examinemos la escritura en Nahum, capítulo 1, verso 7. Allí es donde la palabra de Dios dice esto.
Nahum, capítulo 1 y versículo 7, dice así, mire, Jehová es bueno. Amén. Fortaleza en el día de la angustia. Pero mire cómo termina el texto. Y conoce a los que en él confían. Dios conoce a los que confían en él, hermano. Eso significa que nosotros podemos reunirnos supuestamente como una comunidad cristiana, un grupo de creyentes, pero Dios sabe quiénes son los que están confiando en él. Dios conoce el corazón. Uno puede orar, y Jesús instruyó que cuando oráramos y pidiéramos algo, creyéramos que lo recibiríamos. Pero si somos honestos todos, muchas veces nosotros oramos y verdad que nos cuesta creer que vamos a recibir. ¿Se fueron de repente? ¿O están aquí conmigo? Le hago la pregunta de nuevo entonces. ¿No es cierto que a veces oramos, pero no creemos que vamos a recibir? Y oramos, pero en realidad no estamos así como en esa actitud de fe. Porque tenemos que luchar contra nuestra capacidad intelectual, contra nuestro raciocinio. Tenemos que luchar contra las circunstancias. Y entonces viene a ser lógico dudar. Y Dios lo sabe, hermano. Pero por eso Dios es glorificado y dice que su fe es más preciosa que el oro. Porque cuando Dios encuentra a alguien que le cree, eso honra a Dios. Eso agrada a Dios. Eso delante de Dios, considerando que es una criatura mortal, limitada, rodeada de problemas, considerando una gran cantidad de circunstancias a su alrededor y que nunca le ha visto, eso agrada a Dios, el que le creamos. Pero siempre ha sido un problema, en cierta forma, para la naturaleza humana, el creerle. Yo quiero que piense usted por un momento en estas posibilidades. Mire, ¿cómo sería más fácil para usted creerle a Dios y de veras convertirse en un creyente pero comprometido? Porque hasta ahorita como que de repente ha patinado, se ha detenido, se ha retrocedido. ¿Cómo sería la experiencia que usted quisiera tener? Que Dios le hable en sueños. Número 1. Que Dios le hable a través de una visión. Número 2. Que Dios le hable a través de una persona ungida y llena del Espíritu Santo. Número 3. O que Dios le hable a través de la palabra. Porque al final nosotros todos tenemos la palabra, ¿verdad? Y los escenarios que le estoy planteando los tuvieron otras personas. Por ejemplo, a José, Dios en sueño le dijo, levántate y huye. Y Josué se fue con el niño y con su esposa a Egipto. Pero José tuvo que creer. ¿Y qué tal si en la mañana al despertarse él se hubiera sentado en la cama? ¿Habrá sido verdad? ¿O habrá sido mi imaginación? ¿Lo que soñé era de mi mente? ¿O realmente en el sueño Dios me habló, Dios envió un ángel? O hablemos de una experiencia como la que tuvo Pedro. Pedro dice que tuvo un éxtasis, estaba orando y tuvo un éxtasis. Y tuvo una experiencia. ¿Será que usted necesita una experiencia para poder ser cambiado y para poder convertirse de veras en un creyente comprometido? ¿Será que necesita un sueño o necesita un profetón? Un profeta que hasta le sienta la unción, que le hable. Porque lo que quiero tratar de mostrarle es que cualquiera que sea la experiencia, el creer siempre va a ser un conflicto. Mire, hay gente que ha recibido sanidad divina y después ha entrado en la duda de que realmente no fue Dios, sino que en realidad se habían equivocado los médicos. O no hay una convicción de que realmente la mano de Dios se manifestó, aunque hayan tenido una experiencia. Hay gente que ha tenido experiencias personales con Dios, pero las experiencias no establecen nuestra fe, sino que más bien nosotros decidimos seguir creyendo como una decisión, como una determinación voluntaria, independientemente de lo que experimentemos. Entonces, cuando yo le hago la pregunta, ¿qué necesita usted para poder convertirse en un creyente firme, que no se mueva, comprometido, entregado, que se santifica, que se compromete, que se esfuerza?
Hacia donde quiero llevarlo realmente es que aunque Moisés tuvo experiencias con Dios, aunque Elías tuvo el respaldo de Dios, aunque David tuvo experiencias en el santuario, todos los hombres de Dios experimentaron en su debilidad, en su naturaleza humana, tiempos de duda. David se olvidó que él había dicho: no temeré aunque contra mí acampen millares de gentes, y se fingió loco entre los filisteos. Moisés le dijo al Señor: cortame del libro, le dijo, ya me quiero morir, ya no aguanto este pueblo. Llegó a un punto que se cansó. Elías, hermano, huyó cuando la mujer lo amenazó. Entonces, esto de permanecer en fe es una determinación. Que usted continúa creyéndole a Dios, pase lo que pase. Y por eso la instrucción del apóstol Pablo es sumamente importante, considerarla de una manera permanente. ¿Estoy en fe? ¿Estoy encendido en la fe? ¿O estoy ahorita activado en mi modo duda? ¿Estoy caminando en temor? ¿Estoy caminando ahorita en incertidumbre? Cada uno tiene que examinarse si está realmente caminando en fe, sabiendo de que debido a que Dios nos dio la capacidad de razonar, es lógico, es normal que muchas veces entremos en un conflicto sobre lo que puede ser, sobre lo que puede suceder. Pero el punto principal es que cada uno de nosotros tiene que pelear la batalla de la fe y procurar mantenerse en fe. Vivir cada día por fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, experimentar luego que hay una bendición, hay una bienaventuranza por causa de la manifestación de Dios a favor de los que le creen, del respaldo de Dios, de manera que lo primero que encontramos en Nahum 1:7 es que Dios es bueno. Pero ¿quiénes han probado que Dios es bueno? Los que creen en Él. Nadie que no crea en Dios ha probado y comprobado que Dios es bueno. Yo ya probé que Dios es bueno, hermano. Espero que usted también. Yo acostumbro decir a mis amigos, gente con la que platico: Dios se ha pasado de bueno conmigo. Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Yo no solamente digo que Dios es bueno, demasiado bueno, hermano. Pero esa es una experiencia por causa de creerle a Él, de creer sus promesas, por causa de confiar en Él, como lo conecta el texto. Pero luego también mire lo que dice: Jehová es fortaleza en el día de la angustia. ¿Alguien aquí ha tenido alguna angustia? ¿Y alguien en la angustia ha experimentado fortaleza? ¿Y alguien en la angustia ha experimentado debilidad? También, ¿verdad? Porque caminamos en ese ambiente de lo espiritual y lo físico, donde muchas veces nos sentimos como que hoy sí no hay esperanza. Hoy sí, ya todo terminó, todo se acabó, ya no hay posibilidades. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y mire, hermano, Dios es el creador de oportunidades. Dios es el creador de posibilidades. Entonces, esta noche, al hablar acerca de bienaventurados los que creen, entendamos que el primer beneficio de creerle a Dios es experimentar su bondad. Sepa, hermano, sepa, métase esto en el corazón: Dios es bueno. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aunque nos pasen cosas malas, porque Dios al final va a ejecutar su propósito en nuestra vida. Dios va a traer recompensa, Dios va a traer consolación, Dios va a traer retribución por causa de esperar en Él. Y cuando tengamos dificultades, cuando hayan adversidades, en el día de la angustia, también podremos experimentar que Él es fortaleza nuestra. O sea, esto será una realidad, hermano, que yo no puedo describirla en el sentido de que es una experiencia. Que usted llegue a vivir esa realidad. Dios me fortaleció. Cuando me sentí sola, cuando me sentí solo, cuando sentí que ya no podía, Dios me sostuvo. Dios me dio fuerza, Dios levantó mis ánimos, Dios me dio otro entendimiento, Dios me dio otra forma de ver la vida. Cuando pensé que todo se iba a terminar o que todo estaba terminado, Dios me hizo ver las cosas de una manera diferente. Es algo que usted con sus propias palabras podrá entenderlo para usted mismo. Pero que es bien difícil explicárselo a otro, ¿verdad? Que Dios sea fortaleza en el tiempo de la angustia. En el Salmo 91 lo que dice es: con Él estaré yo
en la angustia. Lo libraré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Dios quiere mostrarse. Pero ¿a quiénes se muestra? Según Nahum 1:7. A los que confían en Él. Y aquí hay un punto entonces muy importante, y por eso quise conectar esta escritura con lo que Pablo dice, que nos examinemos. Porque Dios ya sabe quiénes confían en Él. Y el texto lo está diciendo claramente. Conoce a los que en Él confían. Y entonces yo pensaba así en mis ideas locas, tratando de darme a entender a veces. Es como que Dios tuviera un detector de fe, hermano. ¿Sabe usted que hay detectores de metales, por ejemplo, verdad? Cuando uno pasa por ciertas puertas en los aeropuertos, hay sistemas ahí para poder ver todo lo que uno lleva. Y ahí le descubren a la gente las drogas, le descubren si lleva prótesis, si lleva cosas escondidas. En las maletas hay escáner. Y entonces el asunto en lo espiritual es que Dios conoce cuando alguien tiene fe. Dios conoce quiénes son los que en Él confían. Entonces el asunto no es si Dios sabe o no sabe si confío en Él, sino que según las palabras del apóstol Pablo, que nosotros sepamos que estamos confiando en Él. Me decía una persona recientemente, lamentablemente una persona que tomó la decisión así abiertamente de apartarse. No, me dice, le lloré a Dios y Dios no me respondió, me dijo. Mejor le sirvo al diablo, me dijo. Y entonces le dije yo, su decisión es radical, es tremenda. Porque usted me puede decir que usted le lloró a Dios, pero Dios sabía que mientras usted estaba con esas lágrimas, usted no estaba confiando en Él. Y por eso Dios no le respondió. Y entonces ya se puso él a pensar en que realmente no podía darle vuelta al enfoque que él quería justificar de que Dios no le había respondido, aunque había llorado lágrimas delante de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque alguien llore lágrimas por horas, si no tiene fe, no va a agradar a Dios. Y de hecho, Dios ya conoce aún los pensamientos y las intenciones que tenemos para más adelante, hermano. Y en ese sentido hay que vivir como con esta determinación. Hay que ser sinceros, especialmente con Dios. Porque delante de Dios no hay nada oculto. La Biblia dice que no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. En la palabra se nos dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Dice que Él prueba la mente y el corazón del hombre. Él sabe cuando damos algo, con qué intención lo damos. Cuando hacemos algo, qué es lo que esperamos recibir a cambio de lo que hacemos. Dios lo sabe todo, hermano. Y entonces delante de Dios no solamente hay que ser honestos, transparentes, sinceros, como dice Rabito, ¿verdad? Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo sinceridad. No solamente basta con ser transparentes, sinceros, sino también ser verdaderos, puros, limpios, porque alguien puede ser honestamente pecador. Y alguien dice, yo soy mal hablado aquí, mal hablado allá. No, eso no está bueno. Alguien puede decir, no, yo si encuentro algo mal puesto, yo me lo agarro. Está siendo franco, ¿verdad? En que es un ladrón. Entonces no, se trata de ser sinceros, pero también de ser correctos. Amén. De tener honestidad, de no tener actitudes de injusticia o actos que causen daño a otros. Entonces, tenemos que mentalizarnos, hermano, caminando sobre los textos que hemos venido hablando. Número uno, Dios sabe quiénes son los que confían en Él. Número dos, nosotros somos los que tenemos que examinarnos. No a los demás, sino cada uno, si estamos en la fe. Número tres, delante de Dios, la sinceridad es fundamental en la relación con Dios. Dios sabe cómo está nuestro corazón cuando ofrendamos. Dios sabe cómo está nuestro corazón cuando estamos cantando. ¿Amén? Esa es una de las pruebas más fáciles que tenemos que aprender a pasar, hermano. Porque cada vez que nos reunimos cantamos. Y Dios sabe, como le dijo a los fariseos, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Asegúrese, hermano, que cuando usted está en este lugar adorando a Dios, su corazón está aquí.
Porque usted puede estar cantando y su corazón está allá en la playa porque vino su tía de Miami, de Los Ángeles, y usted quería irse con ellos, o con alguna su amistad que le había invitado para un cumpleaños, una fiesta. Usted está cantando, pero su corazón está allá, estuviera en la Costa del Sol, dice, a esta hora están asando la carne. Las cosas no le pasan a los creyentes del CCF, ¿verdad? Las dije solo por si alguien en la internet puede ver este mensaje. Entonces el asunto es, tenemos que asegurarnos que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser completo está alineado, está enfocado, está unido. Y que somos sinceros en nuestra entrega, somos sinceros en nuestro servicio. No hay falsedad como lo que sucedió con Ananías y Zafira, que trajeron una gran ofrenda pero vinieron mintiendo. Mejor no hubieran traído la ofrenda y estuvieran vivos todavía, hermano. Exagerado, ¿verdad? Mejor no hubieran traído nada, ¿no cree usted? No, que trajeron algo fingiendo, presumiendo de bondadosos, presumiendo de generosos. Y ahí estuvo el pecado. Y por eso Pedro le dice, han mentido a Dios, han mentido al Espíritu Santo. No le han mentido a los hombres, sino que a Dios le dice. Entonces, establezcamos esa verdad esta noche. Delante de Dios, hermano, la sinceridad ante todo. Y esa sinceridad tiene que ser tan, que dijera, determinante, tan clara, porque usted no puede usar un juego de palabras delante de Dios sin que Él sepa lo que usted quiere decir. En las relaciones humanas dicen por ahí que los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, y por eso hay conflictos matrimoniales, porque la mujer dice una cosa y el hombre entiende que quiere decir tal otra, pero después cuando le pregunta que lo reinterprete, es que lo que quiso decir es tal esto. O el hombre dice una cosa y la mujer no lo entiende y hay que reinterpretar, hay que decodificar el lenguaje, y hay un montón de problemas en esto. Mi hija a veces me da clases de eso. Y entonces me dice, no, es que mira, papá, me dice, cuando una mujer reclama por algo, es que en realidad no es que quiera reclamar, sino que lo que quiere decir es que quiere recibir algo. Entonces, ¿para qué reclaman? Pues le digo yo. Porque no dicen quiero algo. No es que tenés que entenderme ese. Está difícil el asunto, porque eso es lo que uno se convierta en el otro lado, ¿verdad? Y eso, que Dios nos libre. Por eso es que la palabra dice que hay que vivir con sabiduría, ¿verdad? Pero nos morimos y no lo alcanzamos, hermano. Pero dejemos ese tema, no me estén desviando, por favor. Entonces, Dios conoce a los que confían en Él. Nosotros somos los que tenemos que probarnos y asegurarnos de que estamos en la fe, y entonces vamos a experimentar la bendición de probar que Dios es bueno, de probar que Él le fortalece en el día de la angustia. Nunca el Señor prometió no ser probados, no ser afligidos. No, Él prometió estar con nosotros para sostenernos. Él prometió manifestarse a favor nuestro. Ahora, sobre esta base del conflicto, hermano, que hay sobre el creerle a Dios, quiero usar dos historias totalmente diferentes en la Biblia para que usted vea la diferencia entre la una y la otra, y que usted lo aplique a su propia vida sobre este asunto de seguirle creyendo a Dios a pesar de. Porque Dios obró en la vida de personas que aparentemente no tenían esperanza. Hay tantas historias en la Biblia donde de repente Dios le cambia la vida totalmente a alguien que aparentemente ya no tenía futuro. Ejemplo, Mefiboset. ¿Se recuerdan que Mefiboset era lisiado? Pero un día de repente al rey se le ocurre buscar descendencia de Saúl, y Mefiboset termina ¿dónde? Comiendo en el palacio, comiendo con el rey. O podemos pensar en el ejemplo de Esther. Se quedó huérfana, sin mamá, sin papá, la crió un primo. Pero ¿qué sucede? Dios mueve las circunstancias y esta huérfana se convierte en reina. A veces Dios hace cosas, hermano, que uno ni se imagina que las va a hacer. Y yo incluso pensaba, fíjese, después de que le prediqué acerca del mensaje de Ruth y Noemí, yo solito después analizando, porque me fui a escuchar mi mensaje para ver si me bendecía. Y sí me bendijo, fíjese, y llegué a esta conclusión, mire. Se tuvo que morir Elimelech para que pudiera nacer Isaí.
para que pudiera nacer Obed, luego Isaí, después David. Porque si Elimelech hubiera estado vivo, la descendencia hubiera sido otra, ¿ve? Entonces se tuvo que morir Elimelech para que pudiera nacer David. Fíjese, porque ¿de dónde nació David? De Booz. Booz engendró un hijo, y este hijo es el que se convierte en el abuelo de David. Y cuando yo lo veía de esa manera, que tremendo, ¿verdad? Tuvo que morirse Elimelech para que viniera por este lado Ruth, y entonces a través de ella naciera el rey David. Dios hace cosas que no entendemos, hermano, pero nuestra responsabilidad, ocupación o tarea no debería de ser entender a Dios, simplemente es creerle a Dios. Y Él sabe quién le cree. Él sabe quién confía en Él. Así que sobre esa base, hermano, que hemos establecido esta noche de Nahum, capítulo 1, verso 7, de que Jehová es bueno, que Él les fortalece en el día de la angustia y que Él conoce a los que en Él confían, nosotros tenemos que examinar nuestra fe para poder experimentar la bondad de Dios, experimentar la presencia de Dios, el respaldo de Dios, el favor de Dios sobre nuestra vida. Y sobre esa base quiero compartirle dos historias que se encuentran en el libro de Lucas. Así que vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y primero vamos a leer lo que le pasó a María. Lucas capítulo 1, versículo 30. Me llama la atención así brevemente, antes de leer la porción de la escritura, que en el capítulo 1 de Lucas se nos narran los eventos en los cuales aparece involucrado, yo creo que el ángel Gabriel, porque de uno no se cita el nombre, en el otro sí, y es el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero el otro evento es el nacimiento de Juan el Bautista. En uno, en el caso de María, el nacimiento fue milagroso porque María era virgen. Y en el caso de Juan el Bautista, el nacimiento era milagroso porque Elizabeth era estéril. Ahora, ¿qué es más difícil, hermano? ¿O qué es más fácil? ¿Que una virgen quede embarazada o que una estéril? En lo natural, ¿qué es más fácil? Que la estéril, ¿verdad? Y fíjese que en la historia que vamos a leer, resulta que la virgen creyó y Juan no creyó. Y como estamos hablando acerca de creerle a Dios y de ser bienaventurado por causa de confiar en Dios, lo que quise es poner los dos eventos a la par para que usted juzgue intelectualmente y considere, si es que está difícil que una virgen conciba, pues. Ahora, que una estéril sí, porque aún mujeres que han estado usando aparato o hasta que las han operado han quedado embarazadas. Entonces, pero tiene más lógica que una mujer estéril de repente le comenzó a funcionar su sistema reproductivo y quedó embarazada. Aquí una virgen que nunca ha tenido intimidad. Pero en la realidad, ambos nacimientos son sobrenaturales. Y veamos la reacción de los seres humanos involucrados. Capítulo 1 de Lucas, verso 30 dice que el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo en el verso 38: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es bien interesante para mí, hermano, leer el relato, porque yo me pongo a pensar en lo natural, en lo lógico, en lo racional. María podría rechazar toda posibilidad de convertirse en madre, pero ella toma una actitud de fe,
una actitud de credulidad y no duda de lo que el ángel está diciendo, sino que hace una pregunta donde ella simplemente quiere como tener claro que lo que le han dicho que va a suceder, cómo es que va a suceder. Y entonces lo que hace es que le pregunta al ángel en el verso 34, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder que voy a quedar embarazada y voy a ser madre si no conozco varón? ¿Cómo? Pero ese cómo, esa pregunta, no es una actitud de duda. Y esto me ministraba a mí porque yo pensaba, hermanos, cuando Dios nos promete algo, cuando encontramos en la Escritura una palabra de parte de Dios, nosotros deberíamos de recibirla. Y ya pasamos por el análisis de que si usted necesita que un ángel le hable, tener una visión, que un profeta o un hombre de Dios le hable, o tener la palabra escrita. Pero cualquiera que sea el escenario, el lugar para la duda siempre existe. Pero de igual manera, usted siempre tendrá que tomar la decisión de creer bajo cualquier circunstancia. Pero aquí en lo racional, María podía considerar, no creo, no es posible, que no he tenido varón, no puedo ser madre. Pero ella, en lugar de adoptar esa conducta o esa actitud, ella dice, ¿cómo va a suceder esto? Y luego de que a ella le explican que el Espíritu Santo es el que va a venir sobre ella, en el verso 38 que dice ella, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué está diciendo ella? Yo recibo eso, yo creo eso, acepto que eso viene de parte de Dios. Mire la actitud de uno cuando uno cree, hermano. Puede hacer que tenga la inquietud, ¿y cómo va a suceder? Pero en el corazón ya existe la convicción, va a suceder. No existe una duda, sino que existe la aceptación, va a suceder. Pero ¿cómo es que va a suceder? Quiero saber. Y al final la respuesta siempre es la misma, es por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que suceden los milagros, hermano? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo suceden milagros de provisión? ¿Cómo suceden milagros de sanidad? ¿Cómo suceden milagros de protección? Siempre Dios va a obrar por su Espíritu. Va a mover circunstancias, va a mover personas, pero siempre es con el Espíritu Santo. Y por eso está escrito, no es con espada, no es con ejército, o no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cómo usted puede ser bendecido, sacado adelante, levantado? Por el Espíritu de Dios. Librado, sanado, prosperado por el Espíritu Santo. Guiado, consolado, vivificado, siempre por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo suceden los milagros? Por la intervención del Espíritu Santo. Ahora, María entonces acepta la revelación que viene del cielo como una verdad y acepta que ella se va a convertir en madre. Y entonces declara que se haga con ella lo conforme a la palabra que el ángel ha hablado. Y más abajo en el verso 45, cuando ella se va a visitar a Elizabeth, que por cierto ya está encinta porque Juan el Bautista es mayor que el Señor Jesucristo unos cuantos meses. Cuando se va a visitar a su prima y la saluda, ya Elizabeth está también en el entendimiento del nacimiento de su hijo. Y aún Elizabeth sabe que María es la madre de su señora. Y usted puede leer que ella dice, ¿cómo es que se le concede a ella que la madre de su señor venga a su casa? Ya está confesando, reconociendo que María está embarazada. Pero hacia donde voy es hacia la historia de Zacarías después de la declaración que Elizabeth hace en el verso 45. Elizabeth le dice a María, bienaventurada la que creyó. Esta frase me gusta, mi hermano. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahora abra su espíritu para esto. Bienaventurado el que cree. Bienaventurados los que creen, hermanos, porque se va a cumplir lo que les ha sido dicho de parte de Dios. Bienaventurados los que creen cuando leyendo la palabra encuentran una promesa y dicen esto es para mí, porque van a ver a Dios obrando en su vida. Recuerdo hace unos cuantos días cuando el Señor me daba esta palabra profética, me van a conocer en aquella manera en la que hablen de mí. Porque en la manera en que confiamos en Dios y proclamamos quién es Él, Dios se va a manifestar en nuestra vida. Porque vamos a hablar lo que creemos.
Si usted cree que el Señor es su pastor, usted va a confesar que Él es su pastor, que Él es su proveedor, que Él tiene cuidado de su vida y va a experimentar la realidad. Porque creemos y hablamos, o hablamos lo que creemos. Si usted cree que Dios es su sanador, usted va a declarar sanidad sobre su vida y va a experimentar la manifestación del poder de Dios en la sanidad, porque usted está confesando que Dios es sanador. Entonces mire qué interesante, hermano, aplicar este principio en nuestra vida. Es bienaventurado el que cree. ¿Por qué? Porque se va a cumplir lo que le fue dicho de parte del Señor. No importa si fue a través de la lectura de la palabra, no importa si fue a través de la palabra profética por medio de otra persona, no importa si fue a través de un sueño. Dios a veces me ha dado algunas impresiones a través de algunos sueños. Nunca he visto un ángel, nunca he oído la voz audible de Dios, pero en algunos sueños Dios me ha guiado para tomar algunas decisiones. Entonces Dios puede ocupar muchas maneras para poder hablarnos. Hablaba recientemente con alguien y él me decía que él había dejado de creer en los dones espirituales. Y yo le decía, ¿sabes qué? Si yo estoy en el ministerio hasta el día de hoy, 20 años, es porque Dios estableció mi vida a través de la palabra profética. Yo no estuviera aquí si Dios no hubiera usado personas a través del don de profecía para hablarme acerca de lo que Dios quería que hiciera. Y ahora cuando yo miro hacia atrás y pienso esa palabra profética, una de ellas fue la hermana Mónica Wood. Cuando yo miro hacia atrás, yo veo cómo Dios se anticipó a revelarme lo que Él iba a hacer y cómo se ha cumplido. ¿Sabe que una de las cosas que hermana Mónica Wood me dijo es esto? Viene el día en que extranjeros van a invertir en ti, porque van a creer en lo que tú estás haciendo. Y yo lo he visto, hermano. He visto finanzas, recursos, bendición material viniendo de personas que ni siquiera conocía y ni siquiera hubiera esperado. Y yo le decía a esta persona que me dice que ya dejó de creer en los dones, porque ha examinado todo y ha llegado a la conclusión que eso ya no existe. Le digo yo, todavía Dios sigue hablando a través de la palabra profética. Todavía Dios sigue obrando por medio del Espíritu Santo. Todavía hay señales siguiendo a los que creen. Pero oiga bien, a los que creen. A los que no creen, ¿no? ¿Y por qué las señales van a seguir a alguien que no cree? No, las señales siguen a los que creen. Jesús lo dijo. Y entonces uno puede realmente considerarse bendecido, dichoso, feliz, bienaventurado en el lenguaje bíblico de haber creído, porque al haber creído uno se coloca en la posición de experimentar la realidad de lo prometido. Usted es bienaventurado cuando usted cree. Usted se roba la bendición cuando usted duda. Y entonces nos vamos con Zacarías. María, hermano, creyó. Y entonces Elizabeth proclama esta bendición sobre ella. Pero mire qué interesante lo que pasa con Zacarías. Vámonos con Zacarías. Capítulo siempre 1 de Lucas, ahora en el versículo 11. Zacarías estaba ministrando al Señor según su turno. Y dice en el verso 11 que se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías y al verle le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, mire, ángel con María, ángel con Zacarías. María virgen, Zacarías viejo y su esposa estéril. Zacarías tenía la mayor posibilidad en lo intelectual de que un milagro sucediera, pero no lo recibió. Pero el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se van a regocijar de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero en el verso 18 mire la actitud de Zacarías, bien diferente de la de María, hermano. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? En otras palabras, Zacarías le está diciendo, ¿cómo yo puedo estar seguro que me estás hablando la verdad?
Y yo pienso que es tremendo, ¿verdad? Como nosotros como creyentes, el ángel le está diciendo, tu oración ha sido oída. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Tener un hijo. Por años había pedido un hijo. El ángel se aparece y le dice que va a tener un hijo y le pregunta al ángel, confronta al ángel y le dice, ¿y cómo puedo estar seguro? Y así somos nosotros muchas veces. Estamos orando y orando y orando y probablemente se acerca un vislumbre por ahí de que la respuesta viene y entonces decimos, ¿será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios me va a hacer el milagro? Y caemos en una actitud contraria a lo que se espera. Mire, María aceptó lo que el ángel le dijo, Zacarías no. A pesar de eso, la voluntad de Dios siempre se ejecutó, pero mire lo que dice. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. No preguntó como María, ¿cómo va a suceder? Sino que dijo, ¿cómo puedo estar seguro? ¿En qué sabré que me está hablando la verdad? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. En otras palabras, el ángel le dice, mira, le dice, a mí quien me ha mandado es el verdadero. Y lo que yo estoy hablando es la verdad. Y tenías que haberlo creído. Pero mire lo que le dice en el verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así que el Zacarías salió mudo de ahí, ¿no? Yo a veces pienso que quizás es que por eso no cantan el domingo los hermanos. Alguna promesa no están creyendo y se han quedado mudos, digo yo. Están mudos por incrédulos. Porque hermano, el que cree va a darle gracias a Dios anticipadamente, ¿eh? El que cree va a alabar a Dios de gozo, aunque no vea todavía la bendición. El que cree va a saludar la bendición de lejos. Pero el que no cree está en su intelecto razonando si es posible, no es posible, cómo puedo tener una certeza, una seguridad, así como Gedeón, ¿verdad? Señor, si es cierto que estás conmigo, que llueva y que el vellón quede seco. Y después lo contrario, Señor, al revés, que llueva solo en el vellón, una nubecita así chiquitita, cabal, solo en el vellón y todo alrededor seco. Pero eso en la dispensación allá donde el Espíritu Santo no había sido dado a los creyentes, sino que venía y se iba. Y Dios todavía tolera el ser probado. Pero aquí a Zacarías le viene un castigo por causa de la incredulidad. Y entonces volvemos al texto de inicio de Corintios. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Porque es bienaventurado aquel que le cree a Dios, porque va a experimentar que Él es bueno, que Él les fortalece en la angustia. Y no tenemos que pasar por alto el hecho de que Dios conoce quiénes son los que en Él confían. Ahora, el punto final sería este. Cuando usted ya se examinó y descubre, no, yo estoy en la fe, yo estoy esperando al Señor. Yo tengo la esperanza de la resurrección. Yo no soy como los que no tienen esperanza. Yo sé que hay resurrección y que hay glorificación del cuerpo. Yo sé que hay entrada en el reino, en la gloria eterna. Sé que hay herencia. Sé que me espera la adopción como un hijo de Dios. Ahora, lo que resta sobre la base de que usted ya se descubrió en fe es, ¿y qué está haciendo? De esta manera. Abraham le creyó a Dios y salió de Ur de Caldea. Noé le creyó a Dios y se puso a trabajar en el arca. Amén. Los profetas le creyeron a Dios, fueron a dar el mensaje que Dios les mandaba y no importaba si los recibían, si los apedreaban, si los aserraban o qué les hacían. Abel le creyó a Dios y le ofreció mejor sacrificio que Caín. En otras palabras, hermano, cuando creemos, actuamos. Cuando le creemos a Dios, hay una obra de fe. Y esto es lo segundo que tenemos que agregar al texto de Corintios, de examinarnos si estamos en la fe. Porque yo encontraba, ok, entonces a Abraham Dios le dijo que saliera. Dios también nos dice que salgamos del mundo. A Noé Dios le dijo que construyera un arca. Nosotros también tenemos que trabajar en construir una relación, construir altares de adoración a Dios.
Amén. Vemos que hay una cantidad de ejemplos de hombres de fe que hicieron algo motivados por la fe. Y entonces el punto final al cual yo quiero llevarlo es: ¿cuál es su obra de fe? Si usted está en la fe, ¿qué es lo que está haciendo por causa de la fe? Una de las cosas que todos tendríamos que estar haciendo es santificándonos, limpiándonos. Dice la palabra que el que tiene la esperanza de la vida eterna se purifica a sí mismo. Otra de las obras que tendríamos que estar haciendo es levantando altares. Abraham levantaba altares. Donde quiera que él iba, levantaba altares. Y así como Abel, presentando ofrendas delante de Dios, sacrificios espirituales. Entonces nuestra fe tiene que llevarnos a un estilo de vida. Nos tiene que llevar a una acción. En la palabra encontramos esta instrucción: salid de Babilonia, pueblo mío. La iglesia ha sido llamada a que salgamos de toda esta corrupción e inmoralidad en la que se vive alrededor. Pero esa es una obra de fe, porque le creo a Dios, me estoy limpiando, me estoy absteniendo. Porque le creo a Dios, estoy edificando altares continuamente para poder adorar al Señor. Porque le creo a Dios, estoy obedeciendo, estoy honrando, le estoy involucrado en el reino. Y de esta manera nosotros podemos vivir practicando nuestra fe. Termino la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 verso 23. Dice que Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque como según Nahum, Dios conoce a los que en Él confían, Dios envía su bendición sobre aquellos que confían en Él. Y la comunión que Dios tiene también está reservada para aquellos que le creen, que confían, que esperan en Él. Y vemos aquí el cumplimiento de esa palabra cuando en Santiago 2:23 lo dice: Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, tenemos la oportunidad de creer todas las promesas que están escritas en la Biblia. Porque la Biblia dice que todas son sí y amén para nosotros. Y sobre la base de las promesas, actuar en obediencia. Porque la fe es perfeccionada por las obras. Y nuestras obras revelan nuestra fe. Nuestras obras perfeccionan nuestra fe. Así que al retarles en esta noche a través de esta meditación de 2 de Corintios, de examinarnos si estamos en la fe, el punto final es: ¿qué estoy haciendo yo como consecuencia de que le he creído a Dios? ¿Cómo ha afectado mi vida el creerle a Dios? Aparte de ir a la iglesia y hacer ciertas cosas cristianas, ¿cómo ha afectado mi vida? ¿Cuáles son mis obras de fe? Y ahí lo dejo con ese pensamiento. ¿Cuáles son sus obras de fe? Porque Noé, por la fe, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces por la fe también el creyente se abstiene de. Por la fe el creyente obedece. Por la fe el creyente actúa. Por la fe nosotros podemos actuar de diferentes maneras, pero usted tiene que encontrar la suya propia. De qué manera su fe va a producir obras. Amén. Le reto entonces a examinarse y a dar frutos de fe para que Dios sea glorificado. Oramos y nos despedimos en esta noche. Padre Celestial, te damos las gracias esta noche. Donde mi palabra sea su alimento, allí tienes